Digas como un instrumento en tus manos. Sabemos que nuestro hermano Miguel trae bendiciones y queremos oírlo también a él. Queda con ustedes delante de todos nosotros el misionero, nuestro precioso hermano Miguel Bermúdez Marín. Muchísimas gracias. Jovencito, está muy elegante ustedes. Gracias a Dios. Bueno, estamos muy contentos, muy felices, agradecidos al Señor que nos permite vivir hasta este tiempo para poder contemplar la gloria de Dios manifestada en su mensajero. Es un privilegio muy grande poder tener el cumplimiento de las Sagradas Escrituras con nosotros. Como decía el hermano Branham, que cuál era la atracción en el monte, pues era el cumplimiento de la Escritura, ¿verdad? ¿Y cuál es la atracción hoy? Que mueve tanta gente de un lugar, del otro. Es el cumplimiento de la Escritura. La gente pueden sentarse un poquito más adelante. Aquí vamos, aquí está perfecto. Muchas gracias. La gente se mueve de un lugar al otro. Había una listica de pastores, ¿verdad? Tú te quedaste con ella, Marco, la listica de pastores. Aquí está. La listica de los pastores que están acompañando acá al hermano Guillermo, el hermano José Hernández, un privilegio, José. Y la bendición que Dios nos concedió allí fue muy grande. El hermano Moisés Figueroa también estuvo allí con nosotros. El hermano Esteban Barrechea estuvo allá en... ¿También? Ay, qué bueno, gracias a Dios. José... ¿Será José Zambrano? José Zambra. Zambra. José Zambra. ¿Dónde está el hermano? ¿Cuál es el hermano José? Ay, Dios lo bendiga, hermano. ¿De dónde es? La Serena. Yo no lo recordaba. Bueno, privilegio pues que esté un pastor en un lugar, porque un pastor para nosotros representa una persona privilegiada, importante, a la cual Dios llama para que pastoree su grey. Es para que prepare a ese pueblo. El pastor es una persona a la cual Dios le encomienda un grupo de almas para que los prepare para la transformación y el rapto. Esa iglesia donde está ese pastor, cual sea, con ese privilegio que Dios le ha dado, de allí debe levantarse un grupo el día de la transformación y el rapto. Y eso indica que ese pastor ha tenido éxito en su ministerio, porque ha indicado que ha guiado a la gente, le ha dado el alimento necesario para que la gente se prepare y puedan recibir ese gran cumplimiento de la promesa del Señor. En el caso de la venida del Señor en su redención, cuando Él vino para hacer la obra redentora en la cruz del Calvario por nosotros, pues los pastores que lograron llevar a la gente a presentarles la obra de Cristo y les enseñaron la única manera de salvación,
pues estaban preparando a esa gente para esa obra redentora. Ahí estuvieron, había pastores de edades, por ejemplo, como Pablo, y junto con Pablo, pues habían los pastores locales. Cada lugar había un pastor que la congregación recibía, y era la persona que recibía las enseñanzas de Pablo, porque Pablo era el que tenía la revelación mayor. Aún los apóstoles, con todo el conocimiento que tenían, la Biblia dice que Pablo en una ocasión reprendió a Pedro. No sé si ustedes lo han visto en la Biblia. ¿No? Como él lo corrigió, lo reprendió, le dijo no, porque Pedro tenía pues esa revelación de la salvación del Señor, pero a la vez ellos pensaban que habían que guardar las leyes de Moisés porque era el profeta que había traído esa revelación, y esa palabra era una palabra de Dios, y ya estaban en un nuevo día, en un nuevo orden. Y entonces Pablo le dijo a Pedro allí, le dijo, pues si nosotros tuviéramos que entonces estar guardando las leyes de Moisés, y el guardar las leyes de Moisés, eso nos trae salvación, entonces ¿para qué vino Cristo? Si con las leyes de Moisés podíamos ser salvos. Entonces Pablo le dijo, entonces ¿para qué vino Cristo? A morir por nosotros, a dar su vida, a hacer ese sacrificio tan cruento, tan duro. Si las leyes de Moisés las teníamos y las leyes de Moisés nos podían salvar. Le digo, no, las leyes de Moisés lo que hicieron fue condenarnos, y Cristo nos sacó de esa condenación. Cristo nos sacó de eso, y somos salvos por la fe en lo que Él hizo por nosotros. No era como la ley. La ley era, tú eres salvo por lo que tú haces. Si tú guardas la ley y hacías toda la ley, pero ¿quién cumplía toda la ley? Nadie. Entonces, ya no. Y ahora soy salvo por lo que Él hizo por mí, y porque yo recibí eso que Él hizo por mí. Y Él con eso me salvó, y el Espíritu Santo viene a mi corazón, confirmando que yo soy un creyente en esa obra que Él hizo. Entonces Pablo era el que tenía la revelación mayor. Por eso dijo Pablo que cuando yo recibí este evangelio, yo no fui allá a los apóstoles a aprender, me fui allá al Sinaí. Si fíjense ustedes lo pueden verificar en la Biblia. Se fue allá a Arabia, que es el lugar allá donde y allí se encerró con el Señor, y el mismo Señor me enseñó. Y lo que yo he recibido, lo he recibido del Señor. El hombre no es salvo por las cosas que guarda la ley, es salvo por la fe de Jesucristo, y la fe somos salvos, es por gracia de Dios. Bueno, entonces vean ustedes que toda la gente que en esa época seguían las enseñanzas de Pablo, la luz que Dios estaba trayendo, la columna de fuego se manifestó, fue con Pablo y acompañó a Pablo en todo ese evangelio que él predicó en el mundo entero. Y el mensajero en ese tiempo era Pablo. Pablo fue el mensajero para esa dispensación.
Bueno, Santiago, que era, ustedes ven que Santiago tomó una posición aún más importante que la de Pedro. Lo ven en el capítulo 15, por allí de los Hechos, ¿no? Cuando hay el Congreso, el que da la palabra final fue Santiago. Santiago es el hermano de Jesús que se cree, hasta donde he oído al hermano Branham, que José era un hombre casado y había quedado viudo y habían unos niños que le quedaron, los cuales al unirse con María, pues María los ayudó y se llamaban hermanos con Jesús. Santiago, Judas no es Judas Iscariota, sino Judas el que escribe el libro. Habían varios hermanos, José, había uno llamado José. Bueno, estos Santiago, cuando ustedes ven el capítulo 7 de Juan, que ustedes ven que los hermanos de él no creían en él. Es más, hay una parte, no sé si la pueda conseguir, donde ellos llegaron a buscar a Jesús porque pensaban que Jesús, andando así como estaba, predicando, sin comer, sin nada, yendo de un lugar al otro, estaba un poco fuera de sí. Estaba trastornado. Entonces ellos llegaron hasta a buscarlo y Jesús le dijeron que su mamá y ellos estaban ahí y él... Hay una parte donde lo leí en el libro de Marcos, creo que fue, que estuve leyendo eso, y le dijeron, ahí están tus hermanos, ahí están que te buscan. Y él dijo, mis hermanos y mi madre. Marcos 3:31 puede ser, hermano Miguel. ¿Marcos qué? 3:31 o Mateo 12:46. Bueno, vamos a buscar el primero que tú me dices, porque yo lo estuve leyendo fue en Marcos. Si Marcos, eso es como tú dices, sí. Vean ustedes, en Marcos 3, como dice el hermano, dice que el verso 20, se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, o sea, su mamá y sus hermanos, que no les daba tiempo ni de comer. Ya Jesús no... Entonces vinieron para prenderle. ¿Se dan cuenta? ¿Vinieron para qué? Para agarrar y llevárselo. Muchacho, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? ¿Cómo se te ocurre que te vas así al monte por ahí sin comida y sin nada y con esa gente? ¿Qué te está pasando? Sin comer, sin nada. Entonces, dice que cuando lo oyeron los suyos, ahí hay una referencia. Dice que vinieron para prenderle, porque decían, si tú estás fuera de sí, ¿qué estás? Estás loco. Jesús, ¿qué le ha pasado a Jesús? Se fanatizó, está fuera de sí. Y ustedes ven en el verso 31, como dice el hermano, vinieron después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, se quedaron afuera, enviaron a llamarle, mandaron a llamarlo, a buscarlo. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan.
Ellos te están buscando. Ve que aquí dice que vinieron a buscarlo porque estaban pensando que él estaba fuera de sí. Estaba medio loco. Entonces, y te buscan. Y él les respondió. Él sabía para qué le venían a buscar. Venían a agarrarlo para llevárselo. ¿Qué está pasando, Jesús, contigo? ¿Qué locura es esa? Te vas por ahí para el monte, no llevas ni comida, no llevas ni nada. ¿Y ahora qué? Pero ven, la misma familia venían a buscarlo y él le dijo, no les quiso, lo vinieron a buscar y él no dijo, bueno, está bien, páganlo pasar. No. Respondió, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Si vienen con eso, si vienen con esa manera de pensar, no lo recibió. Mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, ese es mi hermana y esa es mi madre. Pero ¿se dan cuenta usted que los mismos hermanos? Y en el capítulo, no sé si, voy a ver si lo consigues ahí, en el capítulo 7 de Juan, cuando dice que ni los hermanos creían en él, a ver si lo consigues por ahí, debe estar en Juan 7, creo yo, si mal no recuerdo. Juan 7, 5. ¿Juan 7? 5. Vamos a buscarlo aquí, donde dice, dice, bueno, vamos a leer desde el principio. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos y la de los tabernáculos. Le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hacen, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. ¿Se dan cuenta? Ni aún sus hermanos creían en él. ¿Qué les parece? Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborrecerlos a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a la fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Entonces, tenía conflicto con sus hermanos porque no creían en él. Pero miren, cuando ustedes ven lo que dice Pablo, creo que es no sé si es en Corintios 15, por ahí debe ser, donde dice que se le presentó a la gente a quien él se presentó cuando resucitó. Y después dijo, y también se les presentó a Santiago. Quizás esa persona que sabe buscar ahí rapidito, creo que está en Primera de Corintios, cuando él dice, ¿cómo? Primera de Corintios 15, 7, vamos a verlo, es interesante todo esto, ¿no? Porque vean ustedes que él se le presentó a Santiago, ¿ve?
Entonces es importante que él no se le presentó a los fariseos, no se le presentó a los incrédulos, él se presentó a sus apóstoles, pero estos hermanos que no creían, sin embargo, a él vio que era una persona muy especial, sincero, y fue y se le manifestó y le dijo, que había resucitado. Me dijiste que era el 15, el verso 7. Vamos a ver cómo dice. Bueno, vamos a leer desde el verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Creo que Cefas aquí es Pedro, si mal no. Cefas se le presentó. Él muestra, según Pablo, que él se le presentó primero. Entonces, que vinieron corriendo y no lo vieron allí, encontraron el sepulcro vacío, y unas mujeres allí, pero parecía, aquí Pablo manifiesta que fue el primero a quien se presentó. Y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Se le presentó un grupo de hermanos grandes, que eso fue allá en el Monte de los Olivos, cuando les mandó a que fueran al aposento alto y esperaran el Espíritu Santo, y no todos obedecieron. Toda esa gente oyeron que Él les ordenó eso, pero no todos obedecieron. Obedecieron los que tenían que obedecer. Después le dice, después apareció a Jacobo, Santiago. Después a todos los apóstoles. Miren que Jacobo, hay varios Jacobos. Jacobo, que es Santiago, es el que era conocido como hermano del Señor. Y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Ese es Pablo. Al final me apareció a mí también, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Cristo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pareciera una jactancia, pero era la pura verdad. Todos ellos se quedaron en Jerusalén, ahí, y Pablo se fue por todo el Asia Menor y la llenó con el Evangelio, andando en burros, en camellos, en lanchas, a patica limpia. Y bueno, y después llegó y dijo, ya lo he llenado todo. Y los demás estaban tranquilos acá en Jerusalén. Entonces él dice que antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo. Eso era ¿quién? Cristo en él, sino la gracia de Dios conmigo, porque a eso yo, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero se dieron cuenta que entre las personas que se les presentó estaba Jacobo. Jacobo es es llamado aquí en Santiago, no sé si Santiago lo identifica como, no recuerdo si ahí lo identifica el Jacobo,
como hermano del Señor, algo así. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Tener por sumo gozo. Este Santiago, es que Jacobo también es Santiago. El nombre aquí aparece Santiago, el que escribe el libro, pero es Jacobo. Y Judas, que era también del grupo de los hermanos de él se siente honrado cuando él dice que él es hermano de Jacobo. Ahí dice Coffee. ¿En qué página? ¿Ah? En el comentario que él hace ahí de Santiago, dice que es hermano del Señor, ¿verdad? Vean ustedes. ¿Ah? Gálatas 1:19 también ahí identifica a Jacobo como el hermano del Señor. Léelo a ver. Voy a ponerlo el verso 1 antes para leerlo. Me dijiste en Gálatas. Dice en el 18, dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ahora se dan cuenta que ese Jacobo, entre los que él se presentó después que resucitó, se le presentó a él. Es decir, no se presentó a los incrédulos, pero a Jacobo, para decirle: Jacobo, soy yo resucité. Y cuando Jacobo vio esto, hermano, llegó a ser bueno, en el capítulo 15 ustedes ven que él es el hombre que está en la palabra final. Ahí en el concilio del capítulo 15 el que dio la palabra final, y se habló Jacobo ya al final, después de Pedro, y dijo: esto es así, así, así. Y ustedes pueden ver que él se presentó a los creyentes, pero hubo ese personaje que él lo buscó. ¿Ve? Yo me siento muy orgulloso porque a mí me buscó, fue el ángel, fue el propio doctor José Benjamín Pérez. Me llamó. Ahí no estaba, sino el único que estuvo de testigo fue Guillermo, que prendió la computadora, Guillermo Rodríguez Álvarez, Guillermo Elías. Bueno, él fue el que estaba ahí, y cuando él dijo: mira, quiero hablar esto y esto y esto, me dijo: estás equivocado por esto y por esto y por esto. Y después me dio una palabra muy dura que en ese momento yo no la asimilé ahí, ¿no? Algo muy fuerte. Yo: espérate, ¿cómo va a ser eso? No puede ser así. Pero ahí me habló. De todas maneras, yo no rechacé, sino que no asimilé en ese momento esa palabra que me dio, que estaba equivocado. Ahí me di cuenta que sí, y todo lo demás. Y mira, el mensaje que te dejó el doctor Soto fue este para ti. Bueno, después yo me gocé cuando lo vi ahí, y en realidad fue el Espíritu Santo el que me dio testimonio que ese era el Señor en su segunda venida. Y como el Espíritu Santo me dio ese testimonio a mi espíritu, ¿no lo han visto ustedes en una parte que dice que el mismo Espíritu da testimonio a tu espíritu? Eso me sucedió. Y con esa palabra yo la agarré, no estaba mi esposa, y después me senté a meditar en eso que él me había dicho. Después entendí por qué eso era de esa manera como él me había indicado.
Pero en el momento así, pues me fue algo que no lo asimilé en ese momento. Pero más adelante, ya cuando ya los recibí, pues ya me di cuenta toda la bendición. Él me buscó. Es un privilegio, ¿no?, que le haya tomado ese tiempo. Pues el Señor, cuando resucitó, buscó a este hombre que decía la Biblia que no creían en él. Ustedes lo ven en la Biblia que decían que no creían en él. Pero le dijo, esto es así y así y así. Santiago vio a Cristo resucitado y le corrió a todos y le dijo, este es el que Dios ha enviado para... Y ahí hubo un cambio muy grande en su vida. Bueno, yo me siento tan orgulloso de que Dios puso en su corazón que me buscara y yo respondí. De tal manera que cuando mi esposa llegó, que estaba haciendo una diligencia, creo que Gerson tampoco estaba por allí, Gerson no estaba. Entonces, cuando ella llegó, yo no le dije nada, pero ella notaba que yo estaba contentísimo. Y ¿qué le pasó a este? ¿Qué le habrán dado? Tal vez pensaba que me habían dado algún estimulante ahí. Y yo de lo más feliz y de lo más contento. Y ya, yo no sé si él se dio cuenta de aquella bendición tan grande. Pero bueno, aquí encuentra ustedes el ejemplo de que Jesús resucitado también buscó este hombre que aparentemente no creía y fue uno de los creyentes más tremendos que tuvieron entre los apóstoles. Dios tiene sus programas y sus planes, pero el hombre a quien le apareció la columna de fuego y le reveló todo el evangelio y le mostró lo que era la edad de la gracia, le mostró que había una diferencia muy grande entre la ley y la gracia. Hay un mensajito que leí, yo creo que fue antes de que yo se lo pregunté a él, pero bueno, él habló algo de eso, pero no me lo detalló, pero habló algo, me dio unas palabras allí. Creo que era el número 1 de junio, donde leí algo que no había visto yo antes, que habló de que cada dispensación tiene su pacto, y la Biblia dice que los pactos son sellados con sangre. El primer pacto fue el pacto de Sinaí, donde Moisés mató los animales y tomó la sangre y la regó sobre el pueblo, sobre las tablas de la ley, sobre todo eso, y sin derramamiento de sangre, pues no hay remisión de pecado. Entonces, el segundo pacto es cuando en la noche de la ¿cómo se llama? De la Pascua, cuando Jesús le dijo, que ellos le dijeron, ¿dónde debemos hacer la Pascua, Señor? La Pascua era un cordero que ellos mataban, asaban, no lo podían sancochar, si lo tenían que asar, no le podían quebrar hueso a ese cordero, solamente lo picaban entre las coyunturas y entregaban parte del cordero. Y entonces, esa noche tomaron la Pascua. Después de comer la Pascua,
la gente cree que Judas comió el pan del nuevo pacto, pero no lo comió ni bebió el vino del nuevo pacto. Porque cuando terminó la Pascua, en una parte dice que Judas untó, porque cada apóstol dejó el plato del peladito, con el pan limpiaban la grasita que quedaba y se lo comieron. Parece que el único que tenía grasita era el de Jesús. Y hay un evangelio que dice que Judas tomó y untó en el plato de Jesús, y detrás del bocado se metió el diablo. Pero hay otra parte que dice que Juan le pregunta quién es, y él le dice: a quien yo le dé el pan mojado. Entonces comió el pan, lo mojó en su plato, porque los demás platos estaban peladitos. Y entonces le dio. Y detrás del bocado entró Satanás y le dijo: lo que vas a hacer, hazlo. Y después que termina la Pascua, toma el pan y dice: esto es mi cuerpo. Pero es diferente, la gente cree que es lo mismo, no. Ya es, y toma la copa: este es la sangre del nuevo pacto, mi sangre. La representó en el vino, y el día siguiente a las 3 de la tarde esa sangre estaba siendo derramada en la cruz del Calvario. ¿Se dieron cuenta? Pero el pacto, el nuevo pacto, se selló con sangre, pero ahí dice él, el hermano William, que en la dispensación del reino también hay un nuevo pacto. Ustedes lo van a conseguir en un libro de esos, porque yo lo leí, en uno de esos libros creo que fue en el número 1. Lo estaba leyendo, yo lo llamé: oiga, pero ¿cómo es este nuevo pacto? Porque hay un pacto que hizo Moisés con sangre, uno que hizo Jesús, que dijo: esta es la sangre, mi sangre del nuevo pacto, bebed de él todos. Judas ya no participó de la cena, Judas ya había... La gente se confunden porque él le dio el bocado, pero no era el bocado de la Santa Cena, era el bocado de la Pascua que acababan de comer, el cordero, y lo mojó en su plato, y Judas lo comió, y detrás del bocado se metió Satanás y dijo: lo que vas a hacer, anda y hazlo de una vez. Entonces ya estaba en el corazón de él hacer eso, ¿ven? Pero él nos habla allí, el hermano William, el doctor Soto, nos habla de 3 pactos. El pacto de Moisés con sangre, el pacto de la nueva sangre de Jesús, que es el nuevo, que estamos nosotros bajo el nuevo pacto, el pacto de la gracia. Pero él dice que en esta dispensación también está sellada con un pacto. Y nosotros tenemos, los que van a ser transformados, que estar envueltos en ese pacto, pero la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. El pacto tiene que ser hecho con sangre. Bueno, eso es una cosa que yo le pregunté, pero él me lo respondió por allí. No es el tiempo todavía para él darlo a conocer plenamente. Cuando sea el tiempo lo va a decir y yo lo voy a entender perfectamente. Porque lo que me dijo, pues me dejó así, tambaleando. Entonces nosotros sabemos que realmente ahí hay 3, el pacto mosaico, el pacto de Jesús y el pacto de el 7º ángel dispensacional, porque muchos se confunden cuando habla ahí la Biblia
cuando los mensajes de hermano Branham dice y de William, del séptimo mensajero. Pero es que hay un séptimo mensajero de edad. Pero si tú buscas desde Adán y Set y Noé y Abraham y Moisés y Jesús, te vas a encontrar que la dispensación del reino tiene también un séptimo mensajero. Y ese séptimo mensajero no es un mensajero de edad, es un mensajero dispensacional. Y él nos está hablando de ese pacto del mensajero dispensacional. Entonces ya más adelante veremos por qué sin ese mensajero no puede haber transformación, resurrección ni transformación ni rapto. Los que están esperando la resurrección dependen de él. Y los que estamos esperando la transformación y el rapto dependemos de él. ¿Se da cuenta? Es algo muy importante. Aquí les voy a leer un pedacito nada más, porque no vamos a extendernos, porque tenemos un mensajito que ya él nos mandó. Él nos habló antes de irse. Yo le dije que iba a estar aquí con el hermano Guillermo Ramírez, y entonces él me dijo, quiero mandarles un mensajito. Y ya creo que algunos de ustedes lo oyeron. Pero es cortico, ¿no? Como 20 minutos. 13 minutos nada más, pero nos mandó un mensajito para la iglesia de aquí, de Quilicura. Muy bien, leo esta porción y nos disponemos para oír al ungido. En el libro número 2 de junio, aquí nos viene hablando de lo que es el varón con el tintero en la cintura. Es el que también obrará en favor de las vírgenes insensatas. Ahí está el otro grupo, el grupo de las vírgenes insensatas. La multitud que nadie podía contar. Apocalipsis 7. Es el que obrará con los 144,000 también, 12,000 de cada tribu. Y en Apocalipsis capítulo 14 ya aparece sobre el monte de Sión con el sello del Dios vivo en su frente, teniendo el nombre de Dios y el nombre escrito, el nombre del Cordero escrito en su frente, con la revelación divina del nombre de Dios y del Mesías y la iglesia del Señor Jesucristo. Así que ellos van a reconocer el nombre de Dios de redención y van a reconocer el nombre del Mesías. Y la iglesia del Señor Jesucristo estará preparada, lista, con la fe para ser transformada y raptada. Pónganle mucho cuidado. Con la fe, la revelación del varón con el tintero de escribano en su cintura, la revelación del Espíritu Santo, de Cristo, el ángel del pacto de Cristo, del ungido, el ángel fuerte que desciende del cielo en Apocalipsis capítulo 10. Es el mismo varón, es el mismo Señor Jesucristo en su cuerpo angelical, el cual viene como león. Así que el mismo, pero en otro cuerpo, en otra máscara, en otra, Dios en morfe, pues. Dios cambiando de forma. Es el mismo Jesucristo en su cuerpo angelical, que es el Espíritu Santo, el cual viene como león. Allá vino como cordero, su manifestación para su primera venida,
para llevar a cabo el programa de redención. En el día postrero vendrá como león de la tribu de Judá. Es el mismo Señor, pero en su segunda venida. Como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, para llevar a cabo la obra de ¿qué? De reclamo. Viene a reclamar todo lo que conquistó en su obra redentora en la cruz del Calvario. Por eso clama como cuando un león ruge y 7 truenos emiten sus voces, en Apocalipsis capítulo 10. Y el título de propiedad lo trae abierto en su mano. El libro sellado con 7 sellos. Ya en Apocalipsis capítulo 5 estaba sellado allí, pero lo toma en el cielo y lo abre y lo trae a la tierra. ¿Para qué? ¿Para qué lo trae a la tierra? Para entregárselo ¿a quién? El que toma ese libro ahí en el cielo, el único que podía hacer eso, el único redentor semejante es el Señor Jesucristo, que se hizo hombre, pero sin pecado. Pero pudo tomar el libro y abrirlo, y ahora lo trae a la tierra y se lo entrega. Ahí está la segunda venida del Señor. Ahí es donde está la segunda venida del Señor. Se lo entregó a un hombre, decirle que se lo coma. Ahora fíjense usted, Adán no se lo comió. Jesús, cuando lo tomó de la mano de Dios, tampoco se lo comió. Lo trajo y se lo dio a un hombre para que se lo coma. Ahora, cuando usted se come algo, ¿qué pasa en su cuerpo? Hay una digestión y eso viene a formar parte de su cuerpo. Lo que está escrito en ese libro son los nombres de los hijos de Dios, así que todos nosotros estamos en Él ahí. Todos nosotros estamos ahí en Él. Porque es lo que hace que se come ese libro y ahí todo el contenido del libro son los hijos de Dios. Por lo tanto, en medio del cuerpo místico de Cristo, esta es la iglesia, en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, en algún lugar se levantará una gran carpa catedral. ¿Será que pegué un brinco o no? Pegué un brinco. Así, pegué un brinco de una página completa. Estoy leyendo en la otra página, pero oigan esta página que no se nos vaya a pasar. Lo trae para entregárselo a un hombre y para decirle a ese hombre que se lo coma. Ahora cómetelo. Tenía que comérselo. Hoy tenemos un tema que es real, que es relacionado a aquel que es digno de tomar el libro. Solamente hay uno digno, es el Señor. Y eso, siendo que es el título de propiedad de los cielos y de la tierra, el libro de la vida, el libro de la redención, tendrá un impacto mundial en el planeta Tierra y en el universo. No solamente va a ser un impacto en el planeta Tierra, sino en el universo entero. Imagínese usted, tener ese título de propiedad encarnado, ese hombre ya no es cualquier persona. Aunque usted lo vea así como una persona sencilla. Pero hace un impacto mundial en el planeta Tierra y en el universo entero. Estamos viendo la profecía de William Soto ahí, profecía que está dando el arcángel Gabriel, porque es el título de propiedad de la herencia de Dios para sus hijos. Tienes que tener siempre presente que el que estaba allí
El doctor Soto es el arcángel Gabriel. Y por lo tanto estás oyendo al arcángel Gabriel. Es el título de propiedad de la vida eterna. Por consiguiente, eso traerá la redención física, la redención del cuerpo, la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros, los que vivimos. Sin el título de propiedad, dice el ungido, no puede haber resurrección ni transformación. Y el doctor Soto dice, en el programa divino para la iglesia del Señor Jesucristo fue vista una gran carpa catedral, en donde se estará cumpliendo la tercera etapa. Y la tercera etapa está ligada a toda esa manifestación del ángel del pacto, del Espíritu Santo. Así que será el Espíritu Santo encarnado el que está acá. El ángel del pacto, aquí nos dice que es el mismo Espíritu Santo, el ángel de Jehová. Es el mismo Espíritu. Para el día postrero está ligada a la fe. Para el rapto está ligada a la fe para ser transformado y raptado. Y está ligada a la revelación del séptimo sello. ¿Qué es eso? Es la segunda venida del Señor. Está ligada a todo eso. Está ligada a las plagas de Apocalipsis. Está ligada al ministerio de los 2 olivos. A todo eso está ligada la visión de la carpa. Pero hermano, qué cosa tan sencilla, ¿verdad? Fue dicho ya por los profetas que habrá una carpa y que los truenos y toda esa enseñanza está saliendo de la carpa y la gente ve en la carpa, venga el hombre que está ahí hablando y dice todavía que no es. Y si no es ese, entonces ¿cuál es? Tiene que haber otro entonces. No, que soy yo que estoy, pero tú tienes carpa. No, yo no tengo carpa, pero tú tienes el ministerio de Moisés y Elías. No, yo no lo tengo, pero soy la... Entonces, ¿ve? ¿No tienes el ministerio de Moisés? No. ¿No tienes carpa? No. Pero ven ustedes que está tan clarito, pues, si ese no es, entonces, ¿cuál es? Vean ustedes qué sencillo dejó Dios todo. Dice, todo eso está ligado a la visión de la carpa. ¿Se requerirá estar conectado con la carpa o no se requerirá? ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí. Todo aquel que esté interesado en su transformación y rapto, pues tiene que estar ligado a aquello que le va a producir su transformación. Todo aquel que está usted interesado en su transformación y su rapto, ¿está usted interesado? Pues tome el consejo del hermano Branham, tome el consejo del hermano William, porque nosotros somos los verdaderos creyentes en lo que dijo el hermano Branham de esa carpa y en lo que dijo el arcángel Gabriel en William Soto en esa carpa. Nosotros somos. Entonces, pues tiene que estar ligado a aquello que le va a producir su transformación. El que no está interesado y no va a ser transformado, pues por supuesto que no va a estar conectado. No va a estar siguiendo al pilar de fuego, la columna de fuego. La columna de fuego comenzó desde el principio a guiar al pueblo y lo guió hasta llevarlo a la tierra prometida.
Después la columna de fuego la vemos encarnada en un hombre llamado Jesús de Nazaret. Ahí está la columna de fuego. La columna de fuego estuvo con ellos, se manifestó el día de Pentecostés en lengua de fuego, estuvo en los apóstoles, pero después esa columna de fuego, no en lengua de fuego, sino la columna de fuego se le manifestó a Pablo. Y hizo esa grande obra que no fue Pablo, sino fue Dios el que la hizo a través de Pablo. En el Asia Menor llenó toda esa área con el Evangelio y después dijo, ya lo llené todo y ahora me voy a España. No llegó a España porque se quedó en Roma, donde le quitaron la cabeza. Bueno, pero la columna de fuego siguió adelante, porque las edades de la iglesia no terminaron. Siguió con Ireneo, siguió con... Apareció a William Branham también, el último, y hasta fue fotografiado con William Branham. Y de William Branham para adelante, tienes que ver qué dijo el hermano Branham, para dónde se fue la columna de fuego. Tienes que buscar en los mensajes del hermano Branham para que veas a dónde se posó la columna de fuego. Y a donde él dijo que la vio y se posó. Eso es lo que tú y yo tenemos que creer. Porque nosotros somos creyentes en el hermano Branham. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Será posible la realización de esa carpa que decían ellos que eso era imposible que se realizara? La carpa ya está operando. El ministerio de carpa está caminando por toda la América Latina. ¿Qué está haciendo el Señor en todo eso? Buscando los suyos y sellándolos con su espíritu. Eso es lo que está haciendo. Porque Él está justamente como hizo allá en la Plaza de Toros, ante aquella cantidad tan grande de gente que habían allí. Le dijo, ¿cuántos reciben al Señor como su reclamador? Y dijo, levanten la mano los que los reciben, porque no hay posibilidad de que todo ese gentío llegara ahí adelante. ¿A dónde se iban a meter? Pero ¿de dónde estás? Si tú lo recibes, ¿qué estaba haciendo Él? Allí justamente toda la gente levantando las manos y gente llorando. Yo lo recibo como mi reclamador. Bueno, eso es lo que tú y yo hemos hecho. Porque eso es la obra que corresponde a este tiempo. Y dicen, termino aquí este pedacito para que lo oigamos a él, y así que ahora ya son casi las 12. 12:20, nos pasamos 20 minutos, pero me dan unos 2 o 3 minutos más y les leo este pedacito que ya empecé a leer. Por lo tanto, en medio del cuerpo místico de Cristo, en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, en algún lugar se levantará una gran carpa catedral. Está levantada en algún lugar. Tienen que buscar a ver en qué lugar es. El hermano Branham venía hablando y diciendo que Juan no pudo ver la venida del Señor en la provincia donde vivía, y finalmente, como todos los apóstoles fueron martirizados, él también lo condenaron al martirio y lo echaron en una caldera de aceite hirviendo. Dígame usted, si usted, una caldera de aceite hirviendo, mete el dedo nada más que meta. Hay un muchacho que conocimos acá, que es cocinero, que dice que un aceite hirviendo brincó, le cayó en el brazo y le produjo una quemadura de 3er grado. Se le tuvieron que cortar la piel, tuvieron que sacarle piel de una pierna para taparle el brazo, porque aquello se lo
en un poco de aceite hirviendo. Lo meten completo. Y él glorificando a Dios en medio de esa caldera hirviendo. El hermano Branham dice que le metieron 24 horas. En algún momento tiene que freírse este hombre. Y ahí seguía. Y ahí seguía glorificando a Dios. Al final llegaron a la conclusión: no, este hombre es un brujo. Este tipo tiene poder para anular el poder del aceite. Así que este es un brujo, es un peligro matarlo. Vamos a mandarlo a la isla de Patmos, que eso es una isla inhóspita, que se muera ahí con los alacranes, con los animales que hay, porque ahí no hay nada. ¿Y cómo pudo vivir 2 años ahí? ¿Cómo le proveyó Dios agua? Bueno, Dios puede hacer llover agua del cielo. Lo cierto fue que él allí fue donde recibió la revelación. Y cuando el hermano Branham dice que no pudo recibir la revelación acá, tenía que ser en una isla, porque era en una isla donde se iba a manifestar la segunda venida del Señor. Y en ese mensaje del hermano Branham, William Soto escribió al lado de la isla de Patmos, él escribió Puerto Rico. ¿Se dieron cuenta? ¿Dónde está la carpa? ¿Quién fue el que hizo la carpa? Los americanos tendrían con qué hacer esa carpa. ¿Creen ustedes? Hubo un norteamericano que le dijo al hermano Branham: ¿cuánto necesita usted para hacer esa carpa? Yo se lo presto sin ningún interés. Usted me lo va pagando cuando pueda, los millones que sean. Pero un millonario. Y él dijo: no, hasta que Dios no me dé luz verde no puedo hacerlo. No era allí. Pero con la ayuda tuya y la ayuda tuya y la ayuda tuya y la ayuda de uno de los que venden por ahí empanadas y tamales y qué sé yo. Tamales decimos nosotros allá en México. ¿Ah? Allá acá en Venezuela, pero en México son los tamales. ¿Y aquí cómo lo llamarán? Humitas. Bueno, haciendo humitas, haciendo esto, vendiendo café por los mercados. Y ven, la carpa se hizo. Toditos tomamos parte. Ustedes aquí han tomado parte en la iglesia y todos los pastores que están aquí presentes. Todos hemos tomado parte. Y todavía estamos identificados con la carpa. El hermano William escribió allí cuando el hermano Branham dijo: no podía ser la venida del Señor, no se la podía mostrar en ningún lugar, sino en una isla. Ahí fue donde vio al Señor viniendo en su segunda venida. Y entonces él escribió al lado ahí, Puerto Rico. Dice aquí: en algún lugar se levantará una carpa, una gran carpa catedral. ¿Está la carpa catedral? Amén. Pues bueno, tenemos que ser bien tapados para darnos cuenta que la carpa está, que hay un ministerio que está impactando al mundo y que ha hecho un cambio muy grande en la vida de nosotros. Y todo eso que vio el hermano Branham en su debido tiempo se va a ver en esa carpa. Toda esa obra de creación, de pierna, de brazos y de ojos y de todo eso. Todo se va a ver. Se cumplirá todo lo que fue visto en esa visión. Vea usted, se cumplirá. Todo eso que fue visto por el reverendo William Branham. Tendrá que ser donde esté el varón con el tintero de escribano en su cintura, donde esté el Espíritu Santo. Vean la profecía de Gabriel. Eso tendrá que ser donde está el Espíritu Santo obrando en el día postrero, el cual ha estado obrando de edad en edad a través
del mensajero de cada edad. Tan sencillo como eso. Dice el ungido: si ha obrado en cada edad el Espíritu Santo en medio de su iglesia y ha obrado por medio de un mensajero, pues en el día postrero ese varón con el tintero en su cintura tiene que tener un velo de carne, un mensajero, el cual esté obrando en medio de su iglesia para llevar a cabo el cumplimiento de la visión de la carpa. Y para colmo, a él fue que le fue encargado que hiciera la carpa. De toda la gente de Puerto Rico lo llamaron a él y usted se encarga de hacer esta carpa. El que la hizo es el mismo que íbamos a saber nosotros. Que el mismo que la hizo era el mismo que... Y ese madrugaba para trabajar ahí. No crean ustedes que se levantaba por ahí al mediodía. Desde la madrugada, había veces 3:30, 4 de la mañana, ya estaba ahí ya dirigiendo y bajando los camiones. Aunque ustedes no lo crean, pues así es. Desde la madrugada estaba allí él. Dice, pues en el día postrero, ese varón con el tintero en su cintura tiene que tener un velo de carne, un mensajero, el cual esté obrando en medio de su iglesia para llevar a cabo el cumplimiento de esa visión de la carpa, que es lo que estamos viendo en este tiempo final. Por lo tanto, las profecías y todo lo que habló el precursor de la segunda venida de Cristo, el reverendo William Branham, se estará cumpliendo al pie de la letra. Esa palabra no ha caído ni caerá en tierra. Vamos a dejarlo hasta ahí. Pero qué maravilla, ¿verdad?, que nosotros podemos ver hoy esto cumplido. Usted lo ve. Hay gente que aún viéndolo no lo pueden ver, no lo pueden creer, aunque lo estén viendo. Lo mismo que pasó con Jesús. Ahí estaba él, y entonces cuando venían y lo veían, queremos que hagas algo, una señal, que hagas un milagro, que hagas esto, que hagas aquello. Venían que hagas esto para que creamos en ti. Bueno, Jesús no hacía payasada, pero llegaba un ciego y lo sanaba, o un paralítico y lo levantaba. Lo veían, ¿verdad que sí? Un muerto que resucitó cuando fueron los de Betania ya al sumo sacerdote. Mira, nosotros lo vimos. Él en la tumba de Lázaro tenía 4 días enterrado y habló la palabra y Lázaro salió fuera. Hay que matar a ese hombre porque ese es Belcebú. ¿Se dan cuenta que ni viéndolo lo pueden creer? Pero el creyente lo cree, aunque yo no lo vi, yo lo creí. Y yo sé que sí resucitó. ¿Se dan ustedes cuenta? El creyente siempre cree. El incrédulo, ni que se lo muestren. Después que se lo muestre, dice, eso tiene que ser Belcebú, que está haciendo esos milagros tan grandes. Hay que ver qué poderoso es el diablo. Entonces, ¿se dan cuenta? No le daban el poder al crédito a Dios. Bueno, una vez estuve yo en una campaña de un pentecostal. Yo venía en un carrito y me paré porque había mucha gente y el pentecostal estaba predicando. Y empezó a predicar, decir, bueno, miren ustedes, mis hermanos, hay que ver que el diablo es bien poderoso. Fíjense ustedes, dice, el que
venía el hermano tal y el hermano cual y no pudieron llegar aquí porque se les volcó el carro. Vino el hermano tal y el otro hermano y tampoco pudo. El diablo, hermano, es sumamente poderoso, hermano. Y empezó a predicar del gran poder del diablo. Digo yo, no estoy para escuchar esto. Yo quiero oír el poder del gran victorioso del Señor Jesucristo. Que sigue este hombre ahí predicando el poder del diablo. ¿Qué va a hacer? Con predicar el poder del diablo no iba a levantar la fe de la gente. Necesitaba predicar el poder del Señor. Victorioso. Que estuvo en el infierno y le quitó las llaves al diablo. Venció al diablo en el infierno. Venció la tumba. Venció la muerte. Se le apareció a sus discípulos y les dijo: yo tengo las llaves, así que nadie más las tiene, las tengo yo. No hay quien cierre, no hay quien... yo cierro y no hay quien abra, y abro y no hay quien cierre. Yo soy el Todopoderoso. ¿Se dan cuenta de eso que dice ahí? El diablo no podía decir eso, pero Jesús sí lo dijo. Y Él es el Todopoderoso. Hoy tenemos nosotros al Señor manifestado, hablándonos del poder del Señor y de la gloria del Señor y todas esas bendiciones y todas esas promesas que están en la Biblia y todas esas cosas grandes que sucedieron con los apóstoles y con los mensajeros y con los profetas. Todo eso se va a ver en la vida de nosotros también. Todo esto lo vamos a ver nosotros en nuestra vida. Bueno, mis amados hermanos, mi gran deseo es que Dios los bendiga grandemente. A todos aquí presentes, al hermano Guillermo, que Dios te conceda terminar todo lo que tienes que hacer ahí arriba. Que Dios te provea milagrosamente. Recuerden ustedes que no hay nada imposible para Dios. Dios puede proveer aún milagrosamente. En el caso de nosotros allá en Fe Viva, nosotros vimos muchísimos milagros. Yo recuerdo que una vez mi esposa me llama y me dice: mira, ¿qué hacemos? Que está la gente detenida, parada, porque no pueden seguir adelante, porque no tenemos dinero, porque el Señor que nos acredita, ya le debemos 2 millones. En esa época 2 millones, ahorita 2 millones serán como 3, 4 dólares, ¿no? Pero en esa época 2 millones era una cosa. Y él dijo que ya de ahí no puede, de ahí no les puedo dar más nada, porque ya 2 millones es una deuda muy grande. Y yo no vamos a poder. Yo le digo: pues chica, anda a la caja y abre ahí y saca esos 2 millones. Y me dice: ¿pero qué caja? Yo: la caja que tenemos nosotros ahí. Me dijo: no, si yo ahí no dejé un peso, ahí no dejé nada, ahí no dejé yo saqué todo. Le dije: pero ¿cómo? Pero vuelve y hable. ¿Pero para qué? Para que consigan los 2 millones. Y ella me decía: pero Miguel, chiqui. Pero bueno, hay que obedecer. Entonces fue y: oye, pero ¿cómo están estos 2 millones? ¿Cómo se quedaron estos aquí? Bueno, te das cuenta que hay veces que Dios hizo milagros. Porque lo que pasó con los muchachos allá cuando pararon, que dijo el constructor: mire, mañana no tenemos cemento, vamos a coger la noche de hoy para orar, hacer una vigilia, porque mañana no vamos a trabajar, no tenemos cemento. Y el Señor que nos acreditaba el cemento, pues ya no nos puede acreditar más. Bueno, vamos a orar y a coger la noche de vigilia, orando y pidiéndole al Señor que nos ayude. No. Y en la mañanita
estaban ellos todavía ahí en la oración y todo eso, y comienza un señor con una gandola tocándole la puerta de... Entonces sale el hermano, oye, este hombre molestando con ese pito ahí tan de madrugada, todavía eran como las 5, las 4 de la mañana. ¿Qué pasa, señor? No, que me mandaron esta gandola, decimos nosotros, no sé cómo lo llaman ustedes aquí, un tráiler cargado de cemento al tope, para acá. Señor, usted está equivocado, le dice el encargado ahí. Baje aquí la carretera y siga adelante, que a donde eso tiene que ser para una constructora que está aquí, que están construyendo unas casas. Más adelante, baje y lleve eso para allá. Usted está equivocado. Él dice, pero ¿cómo voy a estar equivocado? Venga acá usted y vea, si aquí tengo pintado el mapa, aquí me lo pintó, mira, después de un lugar donde está una venta de potes de agua, ¿cómo llaman eso? Una venta de agua potable, está una esquinita hacia una carreterita, aquí lo tengo pintado. Oye, sí, pero bueno. Como pues, bueno, entre y baje, que después veremos que, porque esto no es para acá. Están orando a Dios que les provea el cemento. Y cuando les provee el cemento, eso no es para acá. ¿Se dan cuenta cómo? Y nos parecemos a los apóstoles, ¿verdad? Porque los apóstoles tenían a Pedro en la cárcel y estaban orando todos, Señor, para que tú libertes a Pedro, Padre. Y llega Pedro y les toca la puerta por ahí en la madrugada. Que me abran rápido, porque estaba en peligro, ¿no? De que vinieran los soldados. Y salió una muchacha ahí medio, ¡ay! Salió corriendo, ni le abrió del gozo que tenía. Y dice, es Pedro. Chacha loca, ¿cómo se te ocurre? Pedro debe estar ya muerto. Entonces los apóstoles están orando para que Dios lo levante, lo liberte. Y cuando lo liberta, no lo dejan entrar. Pero el ser humano, ¿qué cosa imposible para Dios? Esa gandola la mandó el mismo señor que nos acreditaba el cemento. Le llegó una compañía constructora, están construyendo un puente, le dijo, mira señor, tengo ahí una gandola llena de cemento, no sé qué hacer con ella. Cómpremela. Entonces le dijo el hombre, no hombre, es que tengo todas las bodegas llenas, ¿a dónde meto esto? Él le dice, te lo voy a dejar a tal precio, baratísimo, casi regalado. Bueno, mira, les pintó, les dijo, llévenlo aquí a este lugar. Y ellos, que lo usen y que me lo paguen cuando quieran. Y él compró el cemento barato, porque era demasiado barato, y nos lo manda a nosotros, y después entonces supimos que fue él, y páguenmelo cuando ustedes quieren y como puedan. Pero ¿podrá Dios? ¿Puede Dios hacer milagros con Guillermo Ramírez también? ¿Puede proveerle de una manera sobrenatural? Es que Dios es el mismo Dios de ayer, siempre. El mismo Dios que abrió el mar rojo es el mismo Dios de nosotros. El mismo Dios que mandó maná del cielo, de las nubes, al pueblo de Israel por 40 años, es el mismito Dios tuyo y el mismo Dios mío. Así que yo pido que el Dios de la gloria les bendiga y nos aumente la fe para que recibamos todo de su poder. Para Dios no hay nada imposible. Que la bendición de José Benjamín Pérez sea sobre cada uno de ustedes. El reclamador. Dios le bendiga. Vamos a ponernos de pie para oírlo.
Y así estamos despidiéndonos. Así estamos. Aquí vamos. Vámonos. Estamos muy contentos. Yo me siento muy feliz que Dios me haya permitido este día para estar con ustedes y que ustedes sepan que tenemos un Dios vivo. Nuestro Dios no es un Dios muerto, es un Dios vivo. Y Él mismo dijo también cuando los fariseos le decían que cómo resucitaban los muertos, le dijo, mira, Dios no es Dios de muertos. Le dijo Jesús a ellos, Dios no es Dios de muertos. Él le dijo, habló a Abraham, Isaac, y les dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de vivos. Ellos están vivos en la presencia del Señor. Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Nosotros somos esa gente que hoy vamos a ver los grandes milagros de Dios, las grandes maravillas del Señor. Somos los instrumentos que las vamos a ver. Hay un pueblo, tiene que haber un pueblo, como dijo Pablo, cuando se manifieste la gloria de Dios. La gloria de Dios manifestada y veremos al Dios vivo haciendo grandes milagros. Vamos a dejar con nosotros inmediatamente a nuestro apreciado hermano y amigo, ya lo tienen listo, Gerson, al doctor José Benjamín Pérez de Puerto Rico. Amén, 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 amén y amén. Bueno, gracias a Dios, ahora dejaremos a nuestro pastor para que ya Él nos despide en la forma que ya sabemos, porque nosotros tenemos que viajar esta noche. Así que vine acá aprovechando este ratico, pero ya Ruth no ha preparado maleta ni nada y va ahorita a hacer eso. Entonces, nuestro hermano Guillermo, muchísimas gracias, Guillermo, por habernos recibido. Es un gozo muy grande. Muchas gracias por tu ayuda, que el Señor te la retribuya con milagros de todos los tipos, espirituales y materiales también. Que así sea. Amén, amén. Así será. Muchas gracias. Aquí vamos. Eso. Dios bendiga a nuestro precioso hermano que amamos de todo corazón.